¿Qué cantidad de precio se moverá XRP después de que pasen, de que aprueben la Clarity Act? ¿Se moverá directamente a los $1000 por token? Quizás se moverá solo unos pocos céntimos o quizás hasta retrocederá un poquito el precio. Es la pregunta que más me hace la audiencia desde que empezamos a hablar del fondo, del impacto de este evento cataclísmico para los tokens de infraestructura como es la Clarity Act. Pues hay una ventana muy concreta, la verdad, muy estructural y muy poco comentada, en la que el precio tiene que moverse por motivos, ya os digo, no especulativos, sino mecánicos. Esa ventana son los 3 a 6 meses posteriores a la firma de la Clarity Act, ni más ni menos. Y es que mirad, la Clarity Act no convierte automáticamente a XRP en un activo de liquidez de alta calidad, que eso es lo que terminaría siendo, ¿vale? Lo único que hace, lógicamente, entre comillas, lo único que hace la Clarity Act es darle un encaje legal claro. Activa, digamos, como una especie de secuencia mecánica de 4 pasos en orden además estricto, sin posibilidad de saltarse ninguno. Ya he hecho esta analogía alguna vez que voy a hacer ahora, pero más que un interruptor, el interruptor que despliega el precio de los tokens de infraestructura, sino más que un interruptor, creo que la Clarity Act se describe mejor como la tapa, la tapita que tiene el interruptor que tienes que abrir para darle al pulsador rojo, ¿no? Es esa apertura de la tapa que hace que la secuencia oficial para activarlo, para activar el interruptor, para pulsarlo, se empiece a ejecutar, ¿vale? Una secuencia que empieza por, primeramente, el paso 1 es la Clarity Act, se aprueba, lógicamente. Probablemente la ventana probable, pero que no es cierta 100%, vendría a ser de junio y julio ya de este mismo año. Estamos hablando en junio, va a empezar ya, ¿de acuerdo? Y eso, lógicamente, es si no hay retrasos, porque si los hubiera, esto nos cambiaría el calendario, ¿de acuerdo? Pero cuando se apruebe la Clarity Act, ¿qué es lo que sucede? Primeramente, esto elimina lo que es la ambigüedad regulatoria y permite a los bancos mantener legalmente por fin XRP, este activo, en balance. Hasta ahora podían custodiarlo para clientes, pero no tenerlo en su propio balance como activo computable, ¿vale? Que cuente ahí en las hojas de Excel, ¿de acuerdo? Esto cambia, por fin ya, con la Clarity Act. Después tenemos un paso 2, que es la ventana de coordinación del BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, del que siempre hablamos por aquí, que tiene su sede central en Basilea, y BIS básicamente significa Bank for International Settlements, ¿vale? Esa ventana es de coordinación del Banco Central con el resto de los bancos, es de 3 a 6 meses. Durante esos meses los reguladores tienen que alinear los balances, a armonizar un poquito lo que es el marco de colateral, acordar la valoración administrativa, sincronizar los estándares de reporte, cómo vamos a reportar este activo en nuestros balances, ¿no? Entonces, preparar también la ventana de liquidez, actualizar un poquito el modelo de cumplimiento del Basilea 3 y 4 y coordinar lo que es el piloto del Ledger unificado, que por cierto, recordad que el Ledger unificado es uno de los 7 nombres que se utiliza oficialmente en los archivos, en los documentos que hemos mirado algunos, en los que se especifican un tipo de ledger que todo el mundo va a usar en el futuro, y el futuro está muy cerca, por cierto, y es un mismo ledger en distintos proyectos del BIS, del Banco Central, y otros bancos que también especifican este tipo de ledger, esta prueba piloto del ledger, entre comillas, unificado, y como digo, utilizan 7 nombres para describir el mismo tipo de ledger, para describir el mismo tipo de autopistas que todo el mundo va a usar en el futuro. Y en definitiva, están usando 7 nombres distintos para describir al milímetro de detalle lo que es el XRP Ledger, ¿de acuerdo? Pero lógicamente no te lo pueden decir a la cara, así que lo que hacen es utilizar estos 7 nombres distintos en distintos documentos para los tontos, que igualmente no se lo van a mirar, ¿de acuerdo? Entonces, esto era precisamente un pequeño paréntesis, pero en el fondo esta coordinación del BIS a los 3-6 meses posteriores no es un interruptor como tal que se pulsa de un día para otro, sino que es, como digo, la apertura de la tapa, ¿vale? Es el alineamiento monetario global. Después tenemos un paso 3, que es que se declara la valoración administrativa, ¿vale? Probablemente una ventana que iría ya más a finales de año o incluso a principios del año que viene, en 2027. Aquí es donde se fija el precio de referencia que se va a necesitar para este activo, porque como digo, esto ya es un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Se dice cuánto tiene que valer esto, el ratio de colateral, el tratamiento de liquidez y las reglas de
digamos, reconocimiento en los balances de las instituciones. Cuando tienes el activo, pues, ¿cómo lo reconocemos? ¿Vale? Entonces, digamos que ese es el momento en el que el sistema cierra oficialmente el contrato con el activo, ¿vale? Después tenemos un último paso, que sería el paso 4, que es inmediatamente después, se clasifica como un estándar que ya hemos definido por aquí más de una vez, que es el HQLA, que es el High Quality Liquid Asset, ¿vale? El activo líquido de alta calidad bajo el Basilea, como Tier 1, ¿no? Digamos. Y solo en ese momento, no antes, solo cuando pasan estos 4 pasos mecánicos es cuando XRP se vuelve plenamente computable, es decir, que lo pueden contar como tal, como colateral institucional, como ancla de liquidación, como base de capital para los bancos. ¿Y por qué este estándar, esta norma, esta ley, que es el Basilea, exige que haya estos pasos específicos? El Basilea 3 y 4 exigen que un activo clasificado como Tier 1, que significa básicamente que no puede ser mejor, como, vale, este activo es el que todos reconocemos como que no hay nada mejor. Es una cesta que puede haber más de un activo, pero no puede haber otra cesta que sea mejor que esta cesta de activos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando exigen que un activo clasificado como Tier 1 cumpla estos 5 requisitos imposibles para un activo de mercado libre, tiene que ser siguiendo estos 5 requisitos. ¿Cuáles son, Pau? Pues ahora te los digo, tranquilo, ya sé que todos queremos que esto se vaya a la luna como un cohete, pero pues los mecanismos institucionales se van a tomar su tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es la valoración, que una valoración no sea volátil, o sea, el precio no puede sufrir saltos significativos por liquidez baja o sentimiento de mercado. Lógicamente, actualmente esto no pasa con los activos de los que estamos discutiendo, como son XRP y los tokens de infraestructura, porque siguen el mismo paradigma retail en el que estamos. Un titular les afecta muchísimo, otro titular también, para arriba y para abajo, en ambas direcciones, ¿no? Aquí estamos hablando, y eso es lo que la gente no puede terminar de entender, sobre todo si vienes del trading, porque todos los activos se mueven por el mercado, pero cuando hablamos de un activo institucional en este cambio de paradigma, entonces una de las cosas que se exige en el Basilea 3 es precisamente esta volatilidad, ¿no? También una liquidez profunda y predecible. Tiene que poder XRP, el activo, venderse en cualquier momento sin mover el precio. También una capacidad de ser valorado de forma fiable durante un escenario de estrés. Un riesgo de contraparte cero, o muy cercano a cero, ¿de acuerdo? Un supply, una oferta fija o estrictamente controlada, ¿de acuerdo? El oro, por ejemplo, no es fijo, pero es estrictamente controlada, ¿vale? Es un activo como XRP de libre mercado que falle en el primer requisito el mismo día que cotiza. La volatilidad es incompatible con que sea de Tier 1, ¿de acuerdo? Por esto, el precio irá definido no por el mercado retail, sino por las propias instituciones, ¿vale? Entonces, solo hay 2 maneras técnicas de eliminar la volatilidad de un activo. O bien se ancla a otro activo de referencia, lo que se llama un PEG, ¿vale? PEG, el PEG, básicamente. Por ejemplo, todo el mundo tiene en la mente las stablecoins, ¿no? Las stablecoins pegged al dólar significa que básicamente un token de esta stablecoin es $1. Está como ligada dentro de lo que cabe a este PEG. Por eso cuando Luna se fue a la mierda, pues entonces dijeron que el PEG se había roto, básicamente porque ya no estaba emparejada con lo que tenía que emparejarse, ¿vale? Entonces eliminamos esta volatilidad o anclando el activo de referencia con este PEG, ¿no? O bien se asigna un precio administrativo y se estabiliza alrededor de él, ¿de acuerdo? Eso significa básicamente que las propias instituciones, los que están arriba de todos, pues se dan la mano y dicen esto valdrá tanto, ¿vale? Entonces, de estas 2 opciones, pensad que el PEG de empeguezamiento, pensadlo así, ¿vale? De emparejar. No hay ningún activo de respaldo lo suficientemente grande para anclar el valor de un activo como es XRP, ¿vale? Como es un activo global de liquidación como es XRP, y los PEGs se rompen básicamente por el mínimo estrés, ¿vale? Por eso solo queda lo que es la segunda opción, que es la valorización administrativa con estabilización de liquidez alrededor de todo esto, ¿no? Y eso es exactamente... Algunos os vais a pensar, oye, Pau, entonces, ¿esto que te lo estás sacando de la manga ahora mismo?
Pues mira, ya son más de 1000 horas informándome de muchísimas fuentes y es por esto que he empezado a trabajar en un proyectito dentro de Macroespeculador en el que una sola página voy a intentar pues comprimir todas las fuentes de información que siempre estoy utilizando porque siempre será más de una, lógicamente, ¿de acuerdo? Y una de las fuentes de información que quiero hacer hincapié es el precedente histórico. Esto no me lo saco de la manga, sino que ya lo hemos visto históricamente y hemos visto, si prestamos un poquito de atención, cuáles son los pasos administrativos e institucionales que tienen que suceder para un evento como este. Y antes de verlo, tengo que recordarte que si quieres ver esta fuente de información cuando lo publique, y si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete ya gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Te avisaré por email cuando publique mis análisis porque si te apuntas es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde las estudiamos a fondo. Ahí también estoy preparando para los miembros una especie de índice con todo el contenido que tenéis públicamente para alguien que empezaría de cero, ¿no? Para seguir una especie de estructura. Pero además, siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace también en la descripción. Y como os decía, históricamente esto ya lo hemos visto en el mismo mecanismo que se usó con el oro en 1933 y en 1944 en Bretton Woods. No es una novedad, ¿vale? Es el procedimiento estándar de transiciones monetarias mayores, de las que ocurren una vez cada muchas décadas o incluso una vez al siglo. Entonces, conviene que insistamos en este punto porque es lo que más cuesta procesar al oyente medio de macroespeculador que cree en mercados libres. ¿Los mercados libres y el mercado existe? Yo creo que sí y que no, ¿de acuerdo? Si te vas a un mercadillo de la criptomoneda G1, pues eso es un mercado libre, podríamos decir, a pequeña escala, ¿no? Ahora bien, todos los gráficos de todos los tokens retails que ves en TradingView, en los gráficos, esto para mí son algoritmos que básicamente, como decía mi compañero Alex fucking Moneyman, que las grandes élites controlan. En el fondo, quieren subir el precio, lo hacen. No necesitan que alguien compra o venda masivamente para que suba o baje el precio, ¿de acuerdo? Sino que los algoritmos, ellos le entran, vale, pues quiero manipular por aquí, o quiero manipular por aquí, o quiero que simplemente piloto automático manipula al máximo de personas y quédate con la cantidad máxima de dinero como si fueras un Pac-Man. Y esto es lo que hace el precio. Por eso los traders pierden más que los ludópatas, estadísticamente hablando, no me lo invento yo, ¿de acuerdo? Como esta información que estamos presentando hoy aquí en Macroespeculador. Entonces, las transiciones monetarias grandes nunca han sido eventos de mercado libre tampoco. Ninguna. Ni el oro en 1933, cuando Roosevelt revaluó el precio de $20 a $35 por onza, ni Bretton Woods en 1944 cuando se fijó el dólar frente al oro, ni el Nixon Shock, ¿vale? De 1971 cuando pues se rompió este vínculo que es a lo que todo el mundo hace referencia cuando dicen pues la salida del patrón oro, ¿no? Entonces tampoco, no fue la última, ¿de acuerdo? Tampoco la conversión al euro en 1999 cuando se fijaron las paridades de estos PECs de las divisas europeas, ni la ruptura del PEC suizo en 2015, que es pues, relativamente reciente. Todas y cada una de estas transiciones fueron eventos administrativos de arriba a abajo, ¿vale? Anunciados por las autoridades monetarias de ese momento, ejecutados en una fecha concreta y con un precio o una paridad concretas definidos por las instituciones. Ninguna fue resultado de descubrimiento de precio del mercado. Y ¿cuál fue la razón? Pues básicamente estructural. Los mercados libres, el libre mercado, no pueden, digamos, reparar desequilibrios estructurales. Solo pueden descubrir precios dentro de un sistema existente, no resetear el sistema. Entonces, cuando la base de colateral ya es demasiado pequeña para que la carga de deuda que soporta, ¿de acuerdo? Que lógicamente la carga de deuda que soportamos ahora mismo es como un gigante a tus espaldas, a tus hombros, solo un acto de instituciones puede rebalancearlo. Esa es la historia monetaria de los años, bueno, de los últimos 100 años. Y lo que toca ahora con XRP es exactamente el mismo patrón. Yo creo que
como en esteroides, multiplicado este factor por no sé cuánto, ¿vale? Por eso la revalorización institucional tiene que venir antes de la clasificación de estas siglas que hemos mencionado hace un momento, que es el HQLA. No después, no puede venir después por estos motivos. Si se hace al revés, los bancos no pueden contabilizar el activo como Tier 1 porque no cumple el primer requisito del Basilea, que es que no sea volátil, la estabilidad, ¿vale? Entonces los auditores no firman nada que viole estas reglas. Entonces estos 3 a 6 meses que parecen, y lo son, inminentes, post-Clarity Act, ¿de acuerdo? Cuando esté ya operativa la ley, no es arbitrario este rango de fechas tan comprimido. No es una opinión, es el tiempo mínimo necesario para que el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales, que financió la Segunda Guerra Mundial por ambos lados, y los bancos centrales principales sincronicen todo lo que tienen que sincronizar. Armonizar ese tratamiento contable entre jurisdicciones, ¿no? El sincronizar los marcos de colateral aceptados, preparar los corredores de liquidez en cada divisa principal. También actualizar los formatos del reporte, ¿no? De cómo se reporta regulatoriamente hablando. También asegurar que ningún banco que pueda quedar infracapacitado o supercapacitado también de un día para otro, ¿no? Y garantizar que el precio fijo no rompa ningún, digamos, balance bancario relevante. Eso, lógicamente, no se puede hacer en una semana. Tampoco en un mes. 3 a 6 meses es el rango realista y lo que se ha visto anteriormente. Si se hace en menos, pues hay un riesgo, lógicamente, de fallo sistémico, de falta de pruebas, ¿no? En la transición. Si se intenta hacer en más de 6 meses, entonces, ¿qué sucede? Que se abra lo que se conoce como el exposure gap, y eso es exactamente lo que ningún regulador puede permitir. Eso básicamente, esta grieta de exposición, el exposure gap que se conoce en inglés, es como un tiempo, un periodo en el que las instituciones tienen legalmente permitido tener el activo en balance, pero el activo aún no tiene un precio fijo de referencia. Entonces, durante ese periodo pasan cosas muy concretas y a la vez también muy peligrosas. Primeramente, que los derivados tokenizados necesitan algún tipo de ancla donde cogerse, algún tipo de colateral para funcionar y no lo tienen estable, ¿no? Entonces también los activos del mundo real tokenizados, los real world assets, necesitan esos caminos, esas carreteras de liquidación con algún tipo de valoración que sea predecible, que puedan saber cuánto vale, ¿vale? Porque recordemos que el punto número 1 era la estabilidad, la antivolatilidad, ¿no? También el Forex tokenizado necesita un activo que sea de puente estable. Los bancos que necesitan, pues, valorización predecible para sus balances. Si esta grieta se extiende más de 6 meses, entonces pasan cosas que el sistema no puede permitirse, no puede ni siquiera tolerar. Los ratios, por ejemplo, de capital de los bancos se rompen. Las coberturas de liquidez empiezan a fallar. Los derivados quedan sin colateral, sin nada que dé garantías suficientes. Y aquí viene la pieza decisiva. Los auditores no pueden firmar sus documentitos, sus estatutos financieros, sus estados financieros, si saben que las valoraciones son inconsistentes con el marco regulatorio. Lógicamente, un auditor que firma sabiendo que los ratios son falsos pierde la licencia. Se expone a responsabilidad civil, ¿no? A responsabilidad penal incluso y a sanción profesional que es catastrófica, incluso personal, ¿no? Entonces, no es que no quiera firmar, sino que es legalmente que no puede. Igual con las clearing houses de las que ya hemos hablado por aquí, y si no, pues te vas a escuchar los últimos episodios de las últimas semanas, que no pueden certificar el settlement bajo condiciones colaterales insuficientes, ¿no? Por eso esta grieta, este agujero, no se puede extender más de este rango de estos meses que estamos diciendo, no por nada político, sino por supervivencia institucional en el fondo. Entonces, tenemos este resumen operativo de todo lo anterior para que se pueda actuar con timing realista y para que nos quepe en la cabecita. No sé si la palabra quepe existe realmente, pero si no, acabamos de crearla ahora mismo, ¿vale? Si la Clarity Act se aprueba en junio o julio de 2026, que esto es el escenario más deseable porque tienen el petardo en el culo, entonces la ventana de coordinación del BIS y del resto de las instituciones movidos por el BIS arranca de inmediatamente, ¿vale? Esa ventana duraría de 3 a 6 meses.
La valoración institucional se declararía dentro de esta ventana, probablemente entre septiembre y diciembre de 2026, o como muy tarde, digamos, a principios de enero de 2027. O sea que inmediatamente después es cuando viene esta clasificación HQLA, Tier 1, ¿vale? Y solo entonces la tokenización institucional a escala arrancaría de verdad. El precio no espera al final de esa secuencia para moverse. El mercado va descontando cada hito, digamos, intermedio, ¿vale? Cuando se firme la Clarity Act, parte del movimiento ya está dentro, ¿no? Cuando el BIS publique guías técnicas, otra parte está dentro, ¿no? Cuando aparezca el primer comunicado prudencial concreto, es otra parte que ya nos confirma otra vez y el precio se mueve en consecuencia, ¿no? Y cuando la valoración institucional se declare ya públicamente, es cuando el grueso del movimiento ya está hecho, digamos. Por eso, esperar a la firma de la Clarity Act para entrar, yo diría que es operativamente erróneo, ¿vale? Cuando se firme ya habremos descontado parte de este camino. Quien llega cuando ya todo se está reclasificado, lógicamente, es alguien que ha intentado coger el último tren cuando ya estaba en marcha y cuando ya llevaba bastante velocidad. Y por eso, pues, conviene tener clarísimo este calendario antes de que se cumpla, no después de leerlo en los titulares, ¿no? Entonces, tenemos que BlackRock, Fidelity, JP Morgan llevan meses diciendo lo mismo de distintas formas. Lo que hemos visto antes, ¿no? De que llamaban al XRP Ledger con... No, ya lo había mencionado alguna vez, ¿no? Me parece que sí. 7 nombres distintos. O sea, en sus documentos oficiales, estas instituciones y el Banco Central de los bancos centrales, el BIS, habla del XRP Ledger con 7 nombres distintos. El Unified Ledger, el no sé qué, el no sé cuántos, sí, son XRP Ledger. Pero no pueden utilizar la palabra XRP. ¿De acuerdo? Entonces, ya estas 3 instituciones, BlackRock, Fidelity y JP Morgan, llevan meses diciendo lo mismo, pero con distintas fórmulas, distintos ingredientes en este cóctel, que es el sistema se está quedando sin tiempo. Y hay una razón estructural muy concreta detrás de esta afirmación, que no pueden tokenizar derivados, que recordemos que si las nostro vostro impulsan el precio de XRP y de los tokens de infraestructura, los derivados es como el último mercado, pero también es el más loco, el más monstruoso en cuanto a el impacto que tendrá en la revalorización del precio de estos tokens de infraestructura. Pues estas instituciones no pueden tokenizar derivados de activos del mundo real sin un activo de liquidación legalmente reconocido. La Clarity Act les da exactamente esto. Por eso van a moverse el mismo día que la Clarity Act se firme. No por hype, sino porque sus modelos de negocios lo exigen. Estas instituciones no son crypto players, son lo que se podría llamar los moguls, ¿no? Los moguls de colateral, que son básicamente pues, los grandes movers, ¿no? Los grandes shakers. No sé por qué me salen solo palabras en inglés ahora mismo, pero son básicamente los que mueven institucionalmente el colateral global. El modelo de negocio entero depende de mover derivados, ¿de acuerdo? Esto es básicamente a lo que se dedican. Íntegramente derivados, ¿vale? Mercados de repo, corto plazo, ¿no? Lending de valores, securities, ¿no? En activos del mundo real, transformaciones de colateral, provisión de liquidez, ¿vale? No les importa el token en sí, les importa la densidad, el valor que hay adentro encapsulado en un solo activo del balance. Y ahora mismo el sistema se está quedando sin esta densidad. Sí, es como si yo cuando era jovencito tenía mucho pelo, ¿no? Y era muy denso. Entonces con el tiempo empezó a pues, ponerse finito. Eso es lo que no quieren y lo que no quiere ningún hombre ni mujer, ¿de acuerdo? Sin embargo, algunos como yo terminamos calvo pero no nos interesa en ningún momento. Es simplemente a lo que te lleva la vida. Pues estos moguls lo que quieren es exactamente lo contrario, no perder esa densidad en los activos donde se almacena toda la densidad. Entonces, si intentas tokenizar los 300 billones de activos del mundo real con dólares, bonos del tesoro, stablecoins, oro, lo que activan esas funciones es básicamente una cascada de problemas. Liquidez que es insuficiente, cuellos de botella de colateral, espirales, ¿no? de margen, de margin calls, retrasos de liquidación, eventos de riesgo sistémico, porque todos estos activos son o demasiado lentos o demasiado volátiles o también demasiado aislados o demasiado escasos para servir de la vértebra, ¿no? De la columna vertebral de liquidación de un ledger unificado global, el XRP Ledger en el fondo, ¿vale? Por eso necesita un activo con densidad de alto valor
liquidación que sea instantánea, XRP, ¿vale? Supply fijo, XRP, comportamiento determinista, riesgo de contrapartida que sea cero o muy cerca a cero, sin cuellos de botella a la hora de intercambiarlos y tampoco los haircuts de los que hemos hablado y ahora que hablábamos de calvos también, de colateral volátiles. Eso solo lo da un activo institucional de tier 1, de capa 1, de medalla de oro, elegido lógicamente y creado por ellos. Por eso XRP no es algo que sea opción para ellos. Es el único activo que reúne las condiciones técnicas que necesitan y por eso el repricing, la remonetización institucional es exactamente lo que están esperando. Y aquí hay un matiz operativo que muy poca gente reconoce y conoce, que es que antes de la Clarity Act, los bancos pueden custodiar XRP para sus clientes, pero no pueden tenerlo en su propio balance como activo financiero reconocido. No pueden colateralizarlo, no pueden tokenizar sobre él, no pueden incluirlo en cálculos de adecuación de capital, no pueden hacer absolutamente nada operativo con él, digamos. Entonces, después de la Clarity, todo esto cambia. Los bancos ganan el derecho legal a adquirir, a acumular, a posicionar, a transferir, a recibir, a mantener y a asignar el activo sin ambigüedad regulatoria, sin que sea zona de grises. Ellos quieren binario, 1-0, blanco y negro. No, o sea, pueden empezar por fin a integrarlo en sus modelos internos de riesgo, en sus pilotos institucionales, en sus cálculos de capital una vez tenga un precio fijado. Y pueden prepararse para la colateralización plena, auténtica, total, absoluta. Esa fase intermedia que vendría a ser post-Clarity, que ya el Clarity ha firmado, ha pasado, todo eso, pero pre-repricing, que aún no se ha revalorizado, ¿vale? Es exactamente esta brecha, la ventana en la que los bancos acumulan a precios todavía retail, sabiendo que el precio fijo viene después. Es la fase de remonetización acumulativa, ¿no? Es lo que explica por qué ahora mismo vemos posicionamiento institucional creciente sin movimiento de precio proporcional. Están cargando sus bolsas, están llenando sus bolsas, están llenando sus carteras antes de que haya la remonetización. La Clarity Act no es el final del camino, es el principio del cronómetro de este periodo de meses. Y ese cronómetro, este reloj de arena, empieza a contar en el momento en el que pase. Entonces la secuencia ya está escrita, el calendario ya está fijado por el Basilea, lo único que falta es alguien que apriete el botón de salida. Lo que hemos hablado hoy es cómo se abre esta tapa para que ellos puedan pulsar el botón. Con esto sabemos que el momento llegará, no porque estas macroespeculaciones sean predicciones, sino que son lo que considero diagnóstico, el diagnóstico de un sistema monetario terminal enfermo, con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, ya lo está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿tú en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas personalmente? ¿Cuáles de las 10 cripto bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto con la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macro especuladores, donde los estudiamos a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros de la Alianza. Únete ya con el enlace que tienes en la descripción. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.